Y como introducción quiero contar una historia que muchos de los predicadores a veces vamos a unos libros que son anécdotas para sermones, ¿no? Y ahí siempre uno encuentra una anécdota poderosa para iniciar el sermón, que tiene que ver con el sermón, por supuesto. No es un chiste, porque la verdad no soy de contar chistes. Me gusta más contar anécdotas que nos marquen, hermanos. Chistes podemos contar, si quieren, algún día que compartimos algo, pero cuando estamos predicando queremos predicar algo que nos marque y que nos hable el Señor. Amén. No es que estamos en contra de los que lo hacen, pero sí aprovechamos bien el tiempo del Señor. Y esta historia es de un hombre que tenía esa tarea, ese trabajo de él, era trasladar 2 vasijas de una ciudad a otra. No era tan lejos, pero debía trasladar siempre, y ahí estaba su señor, a quien tenía que llevarle agua. Entonces él tenía 2 vasijas y un palo. ¿Vieron que uno se pone ese palo y trasladan para amortiguar el peso? Y por 2 años hizo eso, de trasladar esas vasijas. Y el tema era que una de las vasijas, cuando llegaba a destino, el señor de este hombre se molestaba porque una vasija llegaba llena, pero la otra vasija llegaba media llena, ¿no? O sea, perdía un poco de agua. Entonces su señor se enojó y le dijo, ¿pero por qué? Mira, tráeme agua, necesito agua, tráigame las vasijas llenas. ¿Por qué usted está trayendo esto? ¿Qué pasa con el agua? ¿No la está llenando bien? Este hombre se disculpó y claro, la anécdota habla de que la vasija le preguntó a su señor y le dijo, ¿sabes? Le dijo la vasija, el problema soy yo, porque resulta que tengo algunas grietas. Y lo que sucede es que ahora me descubrieron, después de 2 años, de que estaba perdiendo agua. Entonces el aguatero, por así decirlo, por darle un nombre, le dijo, no se preocupe, vasija. Solamente ahora que volvamos de camino de nuevo, usted fíjese en la parte del camino donde... Yo sabía que usted perdía agua, pero usted fíjese por ahí. Y cuando vuelven, esa parte del camino estaba llena de flores. Flores y flores y flores hermosas. Y le dijo, ve, le dijo el aguatero, ¿ves? Mira, yo me encargué estos 2 años de sembrar semillas. ¿Y sabe lo que hago con estas flores? Con estas flores dice, visto la casa de mi Señor. Y él no lo sabe. O sea que no te preocupes, yo sé que hay una pérdida en tu vasija, pero fíjate qué bendición. Del otro lado, la que venía llena, que estaba muy orgullosa de que no perdía agua, no dio ningún fruto en el camino. Y yo pensaba en esto y decía, qué interesante. Venimos a la casa del Señor y nos acercamos al Señor, por supuesto buscando sanidad, ¿no? ¿Cuántos se acercan y cuántos oramos por sanidad? Y de sanidad en el cuerpo y también sanidad en nuestra alma, ¿no? Buscamos sanidad de todo tipo porque Jesús prometió que iba a sanar a los quebrantados de corazón. Amén. No solamente físicamente, sino interiormente. Pero ¿qué pasa cuando a veces no alcanzas esa sanidad que el Señor te prometió y sigues caminando quizás con esa vasija un poco desquebrajada? Y muchos se frustran y dicen, no, yo no quiero seguir caminando, ¿sí? Porque Dios me prometió que me iba a sanar, pastor, y no me sanó todavía. Tranquilo, la mayoría estamos así, esperando de parte de Dios. Pero mientras tanto, quiero decirte algo en este día. Dios te quiere usar igual. Amén. Dios te quiere usar igual como eres. Tú puedes ser esa vasija que perdía un poquito, pero sin embargo esa agüita caía y fíjate cómo dio ese fruto y vistió esa casa del Señor. Y ¿sabes qué? Nosotros tenemos que vestir la casa de nuestro Padre. Con nuestra vida, con nuestro testimonio. Claro, con errores, como todos los tenemos, nadie es perfecto, ¿no? Con errores, pero dejando que Dios nos use. Por eso en este día quiero hablarte de vasijas quebradas. Y la Biblia dice que en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¡Wow! Hay un tesoro. Hay un tesoro que está dentro nuestro. Nosotros somos un vaso de barro, dice la palabra del Señor, ¿no? O sea que lo que brilla no es el vaso,
Vieron que hoy hay mucha gente que quiere brillar, ¿no? Y más para el Señor, ¿no? Con los dones, quiere brillar. No, lo que brilla es lo que hay adentro. Y es el tesoro que Dios puso, de su Espíritu Santo que está en nosotros. Hay un tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dice Pablo, tenía claro que la excelencia era para Dios. Amén. Que si podemos ser usados por el Señor es por gracia y misericordia de Dios. No depende de nosotros. Y Dios quiere que derrames ese tesoro, por así decirlo. Ese tesoro que hay dentro tuyo no es para que tú lo guardes y lo escondas. Porque si no, solamente el que mira un vaso de barro, pero no ve el poder que hay adentro. El poder no es para guardarlo, el poder es para derramarlo en otros que no conocen del Señor. Amén. No es para que engordemos espiritualmente, es para que lo podamos compartir con otros, así como alguien te compartió a ti y hoy estás aquí. Alguien te compartió ese tesoro. Alguien te compartió esa perla de gran precio, ¿no? Como dice la palabra del Señor. Alguien te compartió sobre el Señor. Tomó tiempo. Y este tesoro es para darlo, para compartirlo. Porque la Biblia dice que el hombre vino del polvo, el hombre y la mujer. Pero y al polvo volverán, ¿no? O sea, no se transforma en oro. Nacemos del polvo de la tierra y ahí iremos. Pero lo que es más importante es que somos recipientes de las cosas del Señor. Amén. Y para que se pueda ver ese tesoro que hay dentro de esta vasija que somos nosotros, hay que quebrarla un poquito. Ay. ¿Cómo es esto? Tiene que estar un poquito quebrada. Por eso la palabra de Dios en cientos de pasajes que no podemos ver hoy, vamos a ver algunos, habla sobre el quebrantamiento del cristiano, ¿no? Y no es el quebrantamiento que te da el mundo o el sistema de este mundo. Es otro quebrantamiento que produce bendición a tu vida y a los que te rodean. Fíjate, cuando vamos a la palabra del Señor encontramos a un rey, Saúl, y encontramos un rey, David. Los dos pecaron, cometieron pecados. Y David, usted sabe la historia, ¿no? Sin embargo, ¿por qué David tenía el corazón conforme al corazón de Dios? Si eran pecadores los dos. Cometieron errores los dos. Por ahí David en algunos casos fue peor que Saúl. ¿Sabe por qué? La diferencia fue el quebrantamiento. El quebrantamiento de corazón que tuvo allí David, que allí escribió el Salmo 51. Un salmo, uno de los salmos más leídos, todavía con más riqueza. Fue escrita desde el quebranto, hermanos. Desde el dolor, desde el arrepentimiento. Salió algo así tremendo de parte del Señor. Entonces, debe ser quebrantada un poco la vasija. De lo contrario, se verá puro el barro, el vaso de barro. Duro quizás, ¿no? No se ve lo que hay adentro. O sea, Dios quiere salir a través de nosotros, a través de nuestros ojos, a través de nuestra boca. Yo diría a través de nuestros poros. El Señor quiere reflejarse en otros. Y cuando ese tesoro sale de nosotros, es cuando produce bendición, ¿no? Cuando tú predicas la palabra del Señor, cuando tú compartes. Bueno, el otro día dijimos, a veces no hace falta hablar la palabra de Dios. Ya con ser de testimonio a alguien, estás predicando, ¿no? Ya con mostrar un buen testimonio, ya se está predicando esa persona sin que alguien predique con su boca. Pero hay que predicar también la palabra del Señor. Y cuando ese tesoro sale, ahí hay milagros, ahí hay sanidades, ahí empieza a haber restauración. Los demonios tiemblan. ¿Saben cuándo tiemblan los demonios? Cuando hay una persona quebrantada delante de Dios. Dice que a Pablo conocían, a Pablo y a Jesús, pero esos discípulos que estaban ahí echando fuera a esos demonios, hasta les pegaron, ¿no? ¿Por qué? No estaban quebrantados delante del Señor. No estaban entregados al Señor en esa manera. Por eso cuando esto sucede hay luz, hay entendimiento, hay sabiduría. Uno empieza a crecer, a madurar espiritualmente. Y este año que comienza, Dios nos dio una palabra, ¿no? Prepara tu casa, ¿no? Esa es la palabra para este año 2019 que tenemos como iglesia. Prepara tu casa, restaura tu casa, trabaja en tu casa, en tu matrimonio si estás casado o con tus hijos, si tienes hijos, empieza a trabajar ahí porque no es de un día para otro el cambio viene de a poquito, ¿no? Sembrando de a poquito, compartiendo, pero tenemos 364 días, menos, 360 días más o menos para trabajar en esto mientras lo servimos al Señor, amén. Y una de las cosas que nos tenemos que cuidar, que el Señor me mostró en esta semana, es cuidarse de lo que uno siembra
¿Qué significa esto? Cuando uno dice esto, está hablando de lo que uno dice o lo que uno hace. Si me acompañas a Mateo capítulo 13, versículos 24 al 26, dice que les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Versículo 25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Ay, ay, ay. Claro, estaban, dice, durmiendo. Todo esto es figura de que no debemos dormirnos, no de que no tenemos que dormir a la noche. Descanse bien, que es bueno para el cuerpo. El problema es cuando dormimos espiritualmente y no nos damos cuenta que cuando dormimos el enemigo parece que avanza en algún aspecto. ¿Y qué está hablando aquí? La cizaña. ¿Qué es la cizaña? Qué interesante, ¿no? Porque la cizaña es una planta silvestre, ¿sí?, que crece demasiado rápido, que posee granos tóxicos adentro. ¿Sabía eso? Y no tiene nada adentro, o sea, es engañosa. O sea, parece igual que el trigo, pero es pura cáscara. Y por dentro tiene algo tóxico, que cuando se mezcla con el trigo, porque casi es como igual o parecido, pero no es. Se entremezcla y justamente cuesta después sacarlo porque se enrieda. Y lo que sucede es que si se arranca todo. Entonces cuando cocinan, sabe amargo eso que hacen. Porque no es trigo, es cizaña. Ay, ay, ay. Ahora, crece por todos lados. Tiene sabor amargo, dijimos. Impide el crecimiento de otras plantas, otros cereales cuando está ahí sembrada, ¿no? El problema es que hace daño y echa a perder el fruto verdadero. Y justamente nosotros los cristianos utilizamos esta palabra muchas veces para decir, se sembró cizaña, ¿no? ¿Alguien lo habrá dicho alguna vez? Entre hermanos, discordia. O aquel dice, aquel sembró mal, ¿no? Es cuando compartimos algo, decimos algo que se nos escapa, ¿sí? Y una vez que sale no vuelve a entrar a la boca, ¿no? Y se escapa, ¿y qué produce? Produce que el trigo se ahogue, la semilla de Dios. Ahí está, miren. Cada domingo estamos predicando, cada miércoles estamos enseñando el discipulado la palabra de Dios. Y hay una batalla, ¿no? Cuando se predica la palabra de Dios. Porque el enemigo quiere venir a sembrar, ¿qué? La cizaña. Y a veces, ¿a quién nos utiliza? A nosotros. Nos utiliza a nosotros a veces en un momento que estamos así medios que no buscamos del Señor o que no oramos al Señor o que vemos algo en la tele y decimos, ¡ah! Y ahí uno larga eso, saca de la boca y no sabe lo que está produciendo, está sembrando. Por eso debemos cuidarnos, más entre nosotros que somos los que el Señor salvó, ¿no? La iglesia del Señor, que el Señor salvó. Y tenemos un tesoro dentro nuestro y no queremos perderlo, ¿no? Y esto hace perder el tesoro de Dios. Esto hace que ese tesoro que está dentro del vaso se pierda, se vaya, se salga. Y uno muchas veces se siente así como desganado, no quiere orar, no quiere buscar al Señor, no quiere, le cuesta cumplir un poco con la palabra del Señor. Y cuando eso pasa tiene que preguntarte algo. ¿Alguien te ha sembrado algo? Casi el 99,9% la respuesta es sí. Cuando uno deja de asistir, cuando uno deja de congregar, cuando uno deja de buscar al Señor, generalmente es porque hubo una siembra, una cizaña ahí que se metió. Y pareciera que a veces el mal se mete más rápido, ¿no? Y porque dice que la cizaña crece, es de lo más rápido que crece. No necesita riego, no necesita abono, no necesita nada. Crece enseguida, más que los otros, miren. Eso es lo que pasó cuando sembraron. Y sembraron de noche, dice ahí, ¿no? La parábola. Entonces, nosotros debemos de cuidarnos de la cizaña. Cuidar la iglesia, cuidarnos entre nosotros, no permitir que esa cizaña crezca, ¿no? Y no permitir que nadie la siembre tampoco, porque parece que los oídos están prestos para eso, ¿no? Como que están hasta buscándolo, ¿no? Es como una comida que uno dice, ¡ay, me enteré del último chisme de la iglesia! ¿No? Y uno dice, ¿cuál? No, tengo algo para contarte. Ahí está hablándonos alguien, ¿no? No sé. No, aquí no pasa eso. Pero dice, tengo algo para contarte, pero para que estés orando. Uno lo santifica. Para que estés orando, pero mire tal hermanito. Y ahí la cizaña sale, pero... Y por ahí es verdad o por ahí no. Generalmente a veces no es tan así. ¿Vieron como el teléfono descompuesto
que jugábamos cuando eran chicos. ¿Cuántos jugaban al teléfono de compuesto? Que había 20 niños y uno decía una palabra y la iban pasando y nunca llegaba al último la palabra que era. ¿Les ha pasado? Pero por más que uno esté atento, jamás llegaba esa misma oración o esa misma palabra. Lo tengo comprobado de tantas veces que jugué con mis amiguitos. Nunca llega, siempre llega un poquito distorsionado la cuestión. Entonces una de las decisiones que tomamos para este 2019, ¿cuál es? No toleramos la cizaña. Amén. Tenemos que trabajar en esto fuertemente, tolerancia cero. Porque Dios ha puesto un tesoro en nosotros. No queremos que se eche a perder ese tesoro. Porque hay un precio que pagó el Señor. Un precio de sangre. Amén. Por cada alma. Entonces por eso cuando miramos a nuestro hermano de al lado tenemos que verlo como el cuerpo de Cristo. Amén. Como un hermano que fue limpiado por la sangre del Señor y que está el Señor trabajando en él. Es parte de la novia que un día se va a encontrar con el Señor. Amén. En las bodas del Cordero. Así miremoslo. Aunque a veces vemos algunas cosas, pero no importa, ámelo. Porque el amor cubre multitud de faltas. El amor cubre multitud de faltas. Y Dios ha sembrado una semilla a nosotros. La palabra de Dios está siendo sembrada. Amén. Y eso va a cosechar en un momento. Algo va a ser tremendo lo que va a hacer el Señor. Y estamos esperando esa cosecha nunca antes vista. Ahora es interesante que para que la semilla crezca, debe romperse. ¿Cuántos han leído la palabra del Señor cuando dice que debe morir, no? Si no cae en tierra y muere, no lleva fruto. Bueno, lo que debe morir es la cáscara. No puede morir el germen que produce la planta. Amén. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. Pero ahora lo vamos a ver mejor un poquito más adelante. Esa cáscara debe quebrarse. Y sin ese quiebre, y ahí es donde queremos llegar, no habrá un proceso de germinación, por así decirlo. No habrá un proceso de germinación de la semilla. Dijimos que este tesoro, según la Biblia, está dentro de la vasija de barro. Pero si esta vasija en algún aspecto no se quiebra, no podrá verse el tesoro que hay en el interior. ¿Y saben cuál es el problema de la semilla? El problema de la semilla es la cáscara, que muchas veces es una cáscara dura, que cuesta romper. Esa es la cáscara. Adentro está el germen que potencialmente puede crecer, amén, que potencialmente puede crecer, hacer un gran árbol. Es la palabra del Señor que fue sembrada, la semilla. Pero por fuera lo recubre una cáscara dura. Ay, ay, ay. Que debe romperse. Esa cáscara muchas veces a nosotros se nos forma, y ahora estoy hablando espiritualmente, en nosotros, se forma a veces por celos, envidias, cuando escondemos, cuando tapamos, cuando hay miedos, temores, y empiezan a haber un sinnúmero de situaciones, cosas que nos dicen, que empezamos a hacer que la cáscara de nuestro corazón se haga más dura, que cuesta quebrar, que cuesta romper, ¿no? Muchas veces la gente dice, este familiar, pastor, estoy orando, pero es tan duro, ¿no? Cuando le predico algo, es tan duro su corazón, ya no sé cómo hacer. Pues siga orando, siga clamando al Señor, porque esa cáscara se tiene que ablandar. A nosotros, miren, que yo esté predicando hoy, es un milagro, hermanos. No era cristiano cuando era chico, adolescente, no era creyente. Pero la palabra del Señor hizo que esa cáscara se quiebre y uno pueda reconocer a Jesús, ¿no? Se requiere de mucha humildad para reconocer a Jesús. Pues mucha gente dice, yo no necesito a Dios, ¿no? Yo no necesito a Dios, yo estoy bien como estoy. Eso es para los que necesitan. Una vez alguien me dijo, eso es para los que están en drogas, los pobres. No, la salvación es para todos. Amén. Y más porque Jesús, ¿a quién le predicaba? A los fariseos, así a los saduceos, ¿no? Y esos tenían la carcasa bien dura, ¿no? La coraza bien dura, ¿eh? Y a ellos vino y ellos no lo reconocieron, dice, miren, a ellos vino. Entonces, cuando están esas cosas adentro nuestro, cosas que se han sembrado, ay, 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 que ha crecido, que se hizo una planta en nuestra vida, que ha echado raíces y que ahora cuesta arrancarla de ahí. Fíjate esto, ¿no? ¿Por qué hay personas que no les cuesta darle al Señor? O a personas no les cuesta dar. Hay gente que es muy dadivosa. Pero ¿por qué hay personas que les cuesta dar? Siempre va a pasar que le sembraron algo. Y como le sembraron algo, dicen, yo no doy nada. O doy un poquito. O doy cuando quiero. Bueno,
¿no crees que algo se sembró ahí? Seguro que algo se sembró. ¿Por qué hay personas que de golpe no se congregan? De golpe vienen, están creciendo y de golpe no vienen más. Es que algo se sembró ahí. Y tan rápido creció, se sembró y creció tan rápido. ¿Por qué hay familias que no pueden vivir en paz o que usan la violencia como un patrón de comportamiento? ¿No serán que han dejado crecer alguna cizaña que está estorbando los planes del Señor? ¿Y qué haremos con eso? ¿Vamos a dejar que siga creciendo? No, necesitamos desarraigar eso. Amén. Con cuidado. La Biblia dice en Juan capítulo 12, versículo 24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Wow. Eso lo dijo Jesús en Juan capítulo 12, versículo 24. Es esa cáscara entonces que tiene que ser quebrada en nuestra vida. Toda semilla tiene ese potencial de crecer, pero no toda cáscara quiere quebrarse, quiere morir delante del Señor. Lo de afuera es lo que tiene que morir, ¿no? Para que lo de adentro encuentre la luz de Cristo. Lo de afuera es lo que tiene que ser entregado, tiene que ser quebrado. Entonces uno dice, bueno, voy a ir a la iglesia porque me invitaste tú, voy a ir a la iglesia porque me estás insistiendo, voy por ti, porque tú me invitaste. No, venga porque el Señor lo está llamando, lo está convocando. No es casualidad que hoy estemos aquí. Y por más que alguien nos insistió, o otro nos invitó, o alguien te dijo, te dio una tarjeta, es el Señor que te está llamando para sus propósitos, para sus planes. Él es el que te está eligiendo. La Biblia dice que Jesús le dijo a los discípulos, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegía a ustedes. Para que lleven fruto, dice, ¿no? Y para que ese fruto permanezca. Amén. Entonces, lo de afuera tiene que quebrarse para que lo de adentro pueda salir de adentro nuestro. Aquí está el Espíritu Santo en nosotros. Pero Dios, la iglesia, todos estamos esperando, hermanos, que eso suceda. Porque adentro está la gloria, la presencia del Señor. Por eso cuando rompes la cáscara, ¿qué sucede? Ahí uno se entrega al Señor. Ahí uno empieza a crecer en las cosas de Dios. Fíjate, hasta que no rompes esta cáscara, no empiezas a servir a Dios. Piensa en el momento que los que están sirviendo al Señor, no los que han tomado ese paso. Piensa en ese momento que estás sirviendo al Señor. ¿Cuándo has comenzado a servir? Cuando algo rompiste en tu vida, ¿no? Que dijiste, yo puedo hacerlo en el Señor. El Señor me está llamando, yo puedo dar ese paso. Ahí hubo una entrega, ahí hubo un quebranto, ahí hubo algo, ¿no? Que uno hizo. ¿Y qué sucede? Ahí entonces uno empieza a servir, a madurar. Uno empieza a orar de una manera distinta. Esas cosas que nos limitan, uno empieza a romperlas delante del Señor. Y esas cosas que te detenían ya no te detienen. Comienzas a vivir en esa posición en que Cristo te está poniendo. Empiezas a ver las cosas de otro ángulo. Oras y ahora sí Dios te responde porque empiezas a orar de una manera más quebrantada delante de Dios. A veces, mira, me ha pasado de los momentos más difíciles de mi vida, han salido de allí sermones que hasta los hermanos me han dicho en ese tiempo, pastor, esos sermones que usted predicó, es que esos fueron en tiempos de quebranto, hermano. Donde la salud había que orar porque las noticias no eran muy buenas desde el punto de vista médico. Y ahí uno se entrega más, se quebranta más, ¿no? Al Señor. Entonces, el Señor está buscando eso, ¿no? Que nos entreguemos. Oras y Dios responde. Reprende si hay victoria allí, porque, ¿sabe? Hay gente que está todo el tiempo peleando en contra del diablo. Y pelean, y dice que pelean, y tienen esas luchas espirituales. Pero el diablo no se va. ¿Sabe por qué no se va? Porque no hay quebranto. El enemigo no se puede acercar a un cristiano que esté quebrantado, se lo aseguro. Porque un cristiano quebrantado está con el Señor, la presencia del Señor está con él. Y el enemigo no puede hacer nada con un cristiano que está quebrantado delante de Dios. Ese huye bajo el quebranto. Oras y Dios responde. Pero si Dios no responde enseguida, no importa, tú sabes que va a responder. Una oración de fe, estás haciendo una oración de fe que trasciende el momento en que estás viviendo. Y empiezas a sacar de allí que la fe que Dios puso dentro tuyo, comienzas a caminar por fe. Pero se necesita y se requieren decisiones de parte nuestra. El Señor nos sembró a nosotros aquí hace más de 10 años, un poquito más de 10 años, ¿no? Y a través de estos años hemos visto de todo lo
que se puedan imaginar, desde bendiciones, personas que han buscado al Señor, que se han entregado, hasta personas que se han enojado por la palabra del Señor, porque bueno, es parte del Evangelio, ¿no? Que personas se ofendan cuando se predica la palabra del Señor. Hemos visto personas que han roto esa cáscara y se han entregado al Señor, pero también hemos visto personas que han dicho, no, yo quiero vivir así esta vida y ya no están hoy con nosotros. Hay personas que han venido con algunas intenciones que no tenían por qué venir. Momentos difíciles que hemos vivido, críticos de salud, momentos críticos a nivel económico para la iglesia. Sin embargo, hemos aprendido a lidiar con todas estas situaciones, ¿no? Aún situaciones injustas, que uno dice, son injustas esas situaciones, no importa, es parte del plan de Dios. Pero ¿sabes una cosa? Más allá de todo, hemos aprendido a morir en la presencia de Dios. Hemos aprendido a romper esa cáscara, a romper eso que se necesitaba para que el Señor empiece a hacer la obra y el Señor se muestre a través de nosotros. No habrá, hermanos, avivamiento si no hay un tiempo de quebrantamiento antes. Vio que hoy se habla del avivamiento, que viene un avivamiento y que viene un avivamiento. ¿Sabe? No es lo más importante eso, lo más importante es que haya un tiempo de quebrantamiento. Dice la palabra de Dios, ahí en Ageo, que entre la puerta y el altar, ¿qué dice? Lloren delante del Señor. Está pidiendo el Señor eso, ¿no? Que se quebranten, que busquen. Amén. Después vino en el tiempo de Ageo, vino un tiempo de avivamiento, claro, vino un tiempo donde el pueblo buscó al Señor, pero antes hubo un tiempo de búsqueda. Dios no va a hacer algo si no lo buscamos. Dios no va a ir a un lugar donde no se lo busque a Él, donde no se lo llame. Amén. ¿Y qué cosas estamos dispuestos a perder para que esa semilla dé el fruto que tiene que dar? ¿Qué le permitirías a Dios que haga? ¿Harás lo que Él te pide para que tu vida crezca? Esa es la pregunta que me hago en este día. ¿Sabes? El quebrantamiento no es para destrucción. Nunca el Señor va a hacer algo para destruirnos, ¿no? Suena fuerte, pero no es para eso. Dios nos forma, dice la palabra del Señor en muchos pasajes, que esa es la forma en que Dios lo hace, porque al fin y al cabo el plan de Dios es que nosotros seamos a prueba de quebrantamiento, o sea que los quebrantamientos que tengamos en la vida los podamos superar, amén, porque el Señor, ¿qué hace? Nos fortalece en cada tiempo difícil. Nosotros no entendemos, decimos, Señor, ¿por qué tengo que pasar por esta situación, por este momento crítico? ¿Dónde estás tú, Señor? Uno empieza a preguntar eso, ¿no? ¿Dónde está Dios? Y Dios está, hermanos, en ese tiempo, está permitiendo ese tiempo para que tú lo busques, para que tú te quebrantes, te acerques al Señor, para que haya un cambio, para que rompas esa cáscara. Amén. Muchas veces es una máscara que tenemos que quitar de nuestro rostro. Dios nos forma entonces a pruebas de quebrantamiento, de quebrantos, porque también la Biblia dice que somos más que vencedores, ¿no? Por medio de aquel que nos amó. El quebranto hace romper esa cáscara dura que está a veces, pero necesaria. Lo hace el Señor a través de esto. Cuando te dicen algo muchas veces, ¿no? ¿Qué haces cuando alguien te dice algo que no te gusta o alguien habla detrás de ti? Mira, si eso te genera mucho dolor, cuando alguien habla o dice algo, a nadie le gusta que hablen mal, ¿no? No es que alguien se alegra y se goza. Ah, están hablando mal de mí, gloria a Dios. No, no nos gusta, ¿no? Que estén hablando detrás nuestro, ¿no? Pero cuando eso te causa mucho dolor, demasiado dolor, es porque la cáscara está intacta. La cáscara está tan intacta que no se quebró todavía. Utiliza eso para quebrarte delante del Señor, no de las personas, del Señor. Porque las personas a veces quieren vernos caer, ¿no? Quieren que las cosas no crezcan, que la iglesia no crezca, quieren que la obra... Eso va a estar y va a estar siempre, hermanos, no se preocupe por eso. Ocupémonos nosotros de ir a la presencia del Señor y de comprender los planes de Dios. Amén. Por eso necesitamos mirar las cosas internas, dice la palabra de Dios. En Efesios capítulo 3, versículo 14, ahí sí, acompáñeme rápidamente, Efesios capítulo 3, versículo 14, dice el apóstol Pablo allí: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder
en el hombre interior. Ahí está, miren. En el hombre interior, por su espíritu, ¿no? O sea, en las cosas internas. Ahí el Señor nos, bajo la riqueza de su gloria, está pidiendo Pablo que seamos fortalecidos con poder en ese hombre interior. O sea, Dios nunca fortalece lo externo, Dios fortalece lo interno, las cosas internas, lo del corazón. Dios está viendo el corazón, dice ahí, ¿no? Constantemente los versículos que leemos y leímos el domingo pasado. Dios mira el corazón, o sea, las cosas internas del corazón que sentimos allí. Por eso Pablo también dijo, por lo tanto no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva cada día. Si bien esta parte exterior nuestra se va desgastando, pero lo interior, ¿qué dice? Se va renovando. Amén. Y porque se va renovando podemos servir al Señor, podemos orar por un enfermo, podemos hablar en fe, podemos perseverar en el camino del Señor. Fíjate que cuando uno se aleja del camino del Señor, se aparta del camino del Señor, generalmente es porque no invirtió en las cosas internas del corazón. Y a todos nos puede pasar, ¿no? Pero dice que el Señor nos ama, ¿no? Y nos espera, como el padre del hijo pródigo. Todos los días lo esperaba, ¿no? Hasta que un día volvió por allí. Había malgastado todo su dinero. Sin embargo, el padre lo recibió. Mató el corderito más engordado. Hizo fiesta, hermanos. Porque uno que estaba perdido volvió a la casa de su padre. Amén. Entonces, deja de preocuparte por lo externo. Deja eso, se va a desgastar. Pero atiende las cosas del corazón. Porque la Biblia dice que del corazón mana la vida. Y Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice, estoy crucificado. Antes vivía en las cosas de la carne, pero ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Aleluya. Cuando estamos quebrantados, wow, una de las cosas que yo puedo ver es que salen de allí oraciones que son tremendas, ¿no? Oraciones genuinas, oraciones verdaderas. Mismo uno alaba de otra forma y empieza a desparramar ese olor fragante que hay en la alabanza cuando las papas queman, hermanos. Y tú te acuerdas de momentos donde tuviste que orar, tuviste que adorar al Señor. Dígame si esa alabanza no fue distinta. Porque salió con dolor, pero no importa si sale con dolor, sale con un quebranto, pero el Señor dice, esa es la alabanza que busco. Esa es como una alabanza de adentro, aunque salga con dolor, sale como un espíritu y en verdad, no es alabanza. Esos adoradores busca el Señor. Pablo dijo, mas doy gracias a Dios, el cual nos lleva de triunfo en Cristo Jesús. Por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Wow. Me tuve que detener en esta palabra, el olor de su conocimiento. Y dije, qué tremendo, es verdad. Pablo pasaba por situaciones apremiantes, pero él dice, doy gracias a Dios, porque nos lleva de triunfo en triunfo. ¿Sabe? Que él iba de azote en azote, de golpe a golpe, y no eran dignos de recibir los azotes del Señor. No eran dignos ellos. Pero él dice, pero voy de triunfo en triunfo, porque cuando me quebranto, voy triunfando en el Señor, dice Pablo. Y en todos lados, claro, ¿cómo no iba a manifestar el olor, hermano, de su conocimiento? Y ese olor fragante se suelta en los tiempos de quebranto. ¿Cómo es esto? Fíjate que en un momento Jesús está con algunos ahí fariseos, algunos maestros, en una casa de un importante religioso, ¿no? Y de repente entra una mujer, ¿no? Allí. ¿Cuántos recuerdan el pasaje? Una mujer que dice que era pecadora, dice la traducción. Pues era una mujer que trabajaba en usted sabe quién era. ¿Y qué hacía esa mujer ahí? Pues no tenía que estar ahí. Pero entró. Se ve que frecuentaba esa casa. Ay, ay, ay. Pero entró. Y cuando entró, al ver a Jesús, la misma santidad, hermano. La presencia de Dios misma ahí. Lo único que pudo atinar es quizás arrastrarse y caer hasta los pies desde la entrada. Una mujer que tenía un perfume de nardo puro. ¿Cuánto valía ese perfume? Pues lo que usted gana en un año. ¿Cuánto gana usted en un año? No me digan. Bueno, lo que usted gana en un año, eso es lo que valía el perfume.
Agarró el perfume, ¿qué hizo? Lo quebró y empezó a ungir los pies y a lavar con sus lágrimas y sus cabellos los pies del Señor. Lo ungió para el momento de la muerte. Ese acto fue un acto de quebrantamiento, porque ella reflejó por fuera lo que se quebró por dentro, hermanos. Lo reflejó y le dio al Señor lo más valioso que tenía. Ese perfume empezó a salirse de ahí, pero no solo era el perfume de nardo puro, era el perfume de la alabanza, de la adoración, del quebranto. Hermano, miren lo que hace el quebranto, ¿no? Esa mujer se entregó al Señor. No le importó quién era, no le importó lo que había hecho quizás 5 o 10 minutos antes, no importa eso. Lo que hizo fue quebrarse delante de Jesús, entregarse allí, entregarle lo mejor que tenía. No solo su corazón, que era lo más importante, sino que también algo de valor. Ella sintió que era importante hacer eso. O sea, le entregó todo al Señor. ¡Wow! ¿No? Eso se pudo ver en ese quebranto, ese derramamiento que hizo ella delante del Señor. Su mismo corazón. Y ese aroma es el que reflejamos, hermanos, nosotros ante las personas, ¿no? A veces me pregunto, ¿qué estamos oliendo? ¿O qué están oliendo las personas, ¿no? Cuando te acercas, ¿están oliendo una persona de mal carácter? ¿Alguien que está siempre enojado? ¿Alguien que está siempre malhumorado? ¿O están oliendo a alguien que tiene la paz del Señor? Aunque está en momentos de tormenta, la paz del Señor gobierna en su corazón. Amén. Es que cuando eso pasa es porque te dejas trabajar por el Señor, te entregas al Señor, rompes esa carcasa y deja que el Señor trabaje. Si esa carcasa no la rompes, no va a pasar nada. Si pasa el tiempo y no logramos romper esa carcasa, decir, no, pero yo me guardo, pastor, no quiero, me han lastimado. No, ¿sabes qué? Va a llegar un momento que tienes que abrir tus manos al Señor y decir, Señor, aquí está mi corazón lastimado, úsalo, sánalo. Aleluya. 2 Corintios capítulo 2, versículo 15 dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Amén. Pablo llegó a comprender eso. Somos olor grato, ¿saben qué? Aún en los que se pierden. Y ahí ¿sabe lo que está diciendo? Que hay gente que se pone mal cuando alguien le predica. Y ahí tú estás derramando ese olor también delante de ellos. ¿No te ha pasado de acercarte a alguien y esa persona dice, este tiene algo que no me gusta y no te conoce, nunca habló contigo, pero hay como un choque ahí, ¿no? Espiritual. ¿No te ha pasado? Y entras a un lugar y no te quieren saludar o alguien te mira así mal. Estás trayendo el olor de Cristo. Gloria a Dios. Y ese olor se refleja en otros. Para los que se salvan y para los que se pierden, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 2:15. Muchos están oliendo el aroma de la salvación, otros lo rechazan. De todos modos debemos desparramar este aroma. Deja que esa coraza se rompa y empiece a desparramar el aroma del Señor. Amén. Muchas veces venimos al Señor, a la iglesia, venimos a adorar y decimos, no, pero Dios, uno mentalmente o uno tiene muchas estructuras, no puede adorar al Señor, hermanos. Y las estructuras nos condenan muchas veces. Y tenemos que venir al Señor y adorarle de todo corazón, no por las estructuras que tengamos, sino por el corazón que tenemos adentro. A veces esa coraza es tan dura que no nos deja ir a Dios, no nos deja adorar al Señor. Son estructuras que tenemos que quizás nos han enseñado y no nos han enseñado bien. Por eso, Dios no mira como mira al mundo. Amén. Dios mira el corazón. Y no importa el color que tenga el vaso, ni del barrio en que salió el vaso. Uno dice, no, pastor, yo salí de un barrio donde de ahí no sale nada bueno. No importa de qué barrio salió. Mira, Jesús salió de un lugar, nació en un lugar que era uno de los menos vistos. Y alguien dijo, ¿de ahí puede salir algo bueno? Sí, el Salvador mismo salió de ahí. ¿Pero ese no es el hijo del carpintero? Sí, pero es el hijo del Dios eterno también. Amén. No importa el color del recipiente, no importa la ciudadanía del recipiente, no importa de dónde viene, importa lo que está dentro. Hay algunos que son frascos cerrados y no han conocido nunca el olor que tienen porque está dentro ese olor hermoso que el Señor puso. ¿Qué somos? ¿Frascos abiertos o frascos cerrados? Hoy elegimos.
¿Qué queremos ser? Tenemos nuestro tesoro y decimos, pero yo soy salvo, ya está, pastor, tengo mi tesoro. No, tienes que derramar ese tesoro. Tienes que romper el frasco. Amén.